Muchas gracias. Me alegro que te hayas quedado para esta segunda parte de la conferencia. En la primera parte estuve mostrándote cómo el tema de la profecía no puede ser entendida ni transmitida apropiadamente si quitamos a Israel, a los profetas judíos, al judaísmo y a su más extraordinario exponente, Yeshua, el Mesías judío. Explicaba que en los diseños proféticos, Dios primero trata con Israel y luego con las naciones. Y te mostré por las Escrituras que Yeshua no fundó ninguna nueva religión. Él edificó sobre los profetas las bases para la implementación en la tierra del reino prometido a David y prometido a Israel, para bendición de Israel y del mundo. Y al mismo tiempo te mostré cómo fue surgiendo una exégesis cristiana que poco a poco fue arrastrando a los cristianos de su raíz hebrea y creando un Jesús no judío, y peor aún, un Jesús anti-judío en muchas ocasiones. Y te mostré por qué la unión entre la profecía, los profetas e Israel no se puede romper sin destruir la profecía. Cualquier profeta que tenga sentido en nuestra civilización tiene que tener sentido con respecto de Israel, el pueblo judío, Jerusalén y Yeshua, el Mesías judío. Si esto falta, la profecía que surge de ahí está incompleta, borrosa y se desorienta. Y lógicamente, todo el que sigue ese programa profético así corre el riesgo de llegar a un destino completamente diferente. Si Yeshua es el Mesías, si Yeshua es un judío entre judíos, un judío del judaísmo, ¿cómo es que surge luego una cosa diferente llamada cristianismo, que se convierte no solamente en una religión diferente a la de Yeshua, sino en muchas ocasiones, virulentamente antijudía? Te decía que para responder a esta pregunta tenemos que enfocarnos no en Yeshua, no en su vida, no en su tiempo, sino en lo que sucedió después de su muerte, fuera de Israel, cuando su mensaje entra en el mundo no judío, es decir, en el mundo politeísta, pagano, de fines del primer siglo. Con todos estos virus teológicos de falsa doctrina de la sustitución, del reemplazo, con estos virus teológicos de la falsa idea de que Yeshua fue antijudío y que rompió con el judaísmo y que creó una religión diferente a la dada por Dios a nuestro pueblo Israel, con la falsa teología de que los creyentes de origen gentil no tienen nada que ver con Israel, sino que son una cosa separada, un árbol distinto al olivo natural donde un día fueron injertados. Los creyentes de origen gentil, a partir de la destrucción de Jerusalén en el año 70, comienzan a ser desligados poco a poco y más de su legado judío. Y esto se acelera notablemente cuando la nueva generación de intelectuales cristianos, crecida fuera del manto apostólico, comienzan a emitir interpretaciones ignorando la realidad judía de Yeshua. Como resultado de todo esto, a fines del primer siglo y comienzos del siglo segundo, surgió un cristianismo completamente divorciado de sus raíces hebreas, la mayoría de las veces enemigo de los judíos y antisemita en su misma esencia. Y desde una enseñanza que en un principio fue extraordinaria, de una enseñanza que mantuvo siempre a los cristianos primitivos, unidos al pueblo judío, amantes del pueblo judío y compartiendo con el pueblo judío la rica savia del olivo natural, surge ahora una rama extraña,
un árbol diferente, completamente divorciado de su raíz hebrea. Y no solamente divorciado, ahora también su mayor enemigo. Mientras que el apóstol Pablo enseñó que los gentiles no tienen que hacerse judíos, ni vivir como judíos para estar bien con Dios, porque hay un judaísmo para los judíos y un judaísmo para los no judíos, no como extraños, ni como advenedizos, sino como conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Surge luego, y contrario a Pablo, un movimiento diferente, divorciado de la teología de Pablo. ¿Qué ha ocurrido para comienzos del segundo siglo, 100 años después de Yeshua, 50 años después de los apóstoles? Yeshua, que fue presentado en un principio como el Mesías judío, ahora comienza a tomar una personalidad completamente diferente. ¿Qué ha ocurrido para comienzos del segundo siglo, 100 años después de Yeshua, 50 años después de los apóstoles? El pueblo judío que estuvo al lado de Yeshua y lo siguió en su vida y enseñanzas, es confundido con el liderazgo opositor judío y se levanta entre los gentiles un movimiento antijudío. ¿Qué ha ocurrido para comienzos del segundo siglo? 100 años después de Yeshua, 50 años después de los apóstoles. La teología de Pablo, esa teología que es continuidad histórica de Yeshua como judío y del judaísmo, tanto para los judíos como para los no judíos, comienza a ser interpretada de una forma completamente diferente. Y entonces se yergue un movimiento no judío fuera del judaísmo, contrario al judaísmo, contrario a la teología de Pablo, enarbolando ahora una teología de la sustitución, una teología de la transferencia que se vuelve completamente diferente a lo que fue la intención de Yeshua y de los apóstoles desde un principio. Ha nacido una cosa nueva, ha nacido una cosa distinta, ha nacido el cristianismo. Los cristianos ya no están escuchando las voces de sus hermanos judíos mayores. Ahora están escuchando otras voces de sus propios hermanos formados sin la supervisión de los apóstoles. Y el resultado es que la profecía se les fue de las manos a los cristianos. Los profetas cristianos perdieron los ojos, perdieron el espíritu de la profecía y su cuerpo se quedó sin vida. ¿Por qué? Porque cuando una rama es separada de su tronco, su fin es secarse y eventualmente morirse, excepto que suceda algo que la traiga de nuevo a su tronco original y la vuelva a incrustar en el lugar donde Dios la puso y reciba otra vez la vida. Al comenzar a separarse de su matriz judía y de la savia judía que los sostenía unidos y nutridos en el olivo natural, los creyentes de origen gentil estaban corriendo un grave peligro. Y esto, como ves, no sucede de un día para otro. Fue un proceso de divorcio largo, difícil, extremadamente doloroso. Los creyentes de origen gentil se van saliendo del olivo natural, abandonan Jerusalén, plantan sus tiendas en Roma, comienzan a oír otras voces. Y para fines del primer siglo y comienzos del segundo, los creyentes de origen no judío ya no están escuchando las voces de sus hermanos judíos mayores. Ahora están escuchando solamente las voces de sus propios maestros formados sin la asistencia y sin la supervisión de los apóstoles. Y para justificar su divorcio, copistas cristianos comienzan a alterar documentos apostólicos para fortalecer sus propias teologías, para favorecer sus propias exégesis y para justificar su abandono de su raíz judía. Aunque mostré cómo se alteró el texto en la primera parte de la conferencia, en esta segunda parte en particular quiero compartirte algo que es críticamente importante. Me refiero a Mateo capítulo 11, verso 13. Si usted lo puede buscar ahí en su Biblia,
sería magnífico. Mateo capítulo 11, verso 13. Todas las versiones cristianas que dependen de los manuscritos griegos traducen así: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Está claro que al escribir esto así, cualquiera que lo lee deduce fácilmente que solo hasta Juan la ley funciona o es normativa. Luego de Juan viene el Mesías, viene la gracia, se acabó la ley de Moisés. Con Juan el Bautista terminó la dispensación de la ley y ahora con Cristo Dios introduce una nueva dispensación, la dispensación de la gracia. Todo esto a partir de este texto traducido de los manuscritos griegos de Mateo. Hasta hoy día existen doctrinas cristianas que dependen de este texto griego para sostener que Israel es una cosa y la iglesia otra. Y que con el Mesías se reemplaza a Israel por la iglesia, a Moisés por el evangelio y a los mandamientos por la fe. Lógicamente, al leerlo así, llegado el Mesías, se acabó Moisés, se acabó la ley, comienza una cosa nueva, el cristianismo. Todo esto a partir de un manuscrito griego de Mateo. Gracias a Dios, tenemos un manuscrito hebreo de Mateo. En el texto hebreo sobreviviente que tenemos de Mateo, se dice otra cosa totalmente diferente. Esto es lo que dice el texto hebreo del manuscrito hebreo de Mateo. Porque todos los profetas y la ley profetizaron acerca de Juan. Vea la enorme diferencia. Vea la enorme diferencia. No es lo mismo decir todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, que decir todos los profetas y la ley profetizaron acerca de Juan. El texto griego enseña que llegado Juan se acabó la ley, terminó Moisés. El texto hebreo enseña que en Juan precisamente lo que los profetas y la ley anunciaron se está cumpliendo. Lo primero es discontinuidad, lo segundo es continuidad. De hecho, este concepto que tenemos aquí de que todos los profetas no hicieron otra cosa que hablar del Mesías, no es solamente una idea del judaísmo nazarita, preservado en el texto hebreo de Mateo. Si tú le sigues el rastro a esa enseñanza, la vas a encontrar también en el judaísmo talmúdico que surge después. Por ejemplo, para fines del siglo V, los rabinos de Babilonia enseñaron esto, y cito: todos los profetas profetizaron solamente de los días del Mesías. Sanedrín 99a. Y es también, Rabí Yohanan dijo, el mundo fue creado solamente para la llegada del Mesías. Sanedrín 96b. Como ves, es la misma idea. Toda la ley y los profetas profetizaron acerca de Juan, acerca de los días del precursor del Mesías, el que introdujo al Mesías sufriente en Israel. Pero luego vienen los cristianos y traen una versión diferente. Toda la ley y los profetas eran hasta Juan. El cristianismo que surge entonces con esta idea de discontinuidad, de divorcio, de separación de su raíz hebrea, comienzan a editar, comienzan a manipular los documentos judíos originarios, dándoles toques aquí, un toque allá, retoques aquí, ediciones, interpolaciones, con la mira de apoyar aquello que fue interpretado por los padres del cristianismo. En otras palabras, cuando las copias originales de los apóstoles caen en manos de los escribas gentiles, cambios se dieron. Algunos por error humano, pero otros tendenciosamente para exponer su propia teología, su propia doctrina. Y el resultado es que la profecía se le fue de las manos. Los profetas cristianos perdieron los ojos, perdieron el espíritu de la profecía. El cuerpo se quedó sin el espíritu, porque cuando una rama es separada de su tronco original,
su fin es secarse. Y se levantaron entonces muchas voces y muchos maestros decididos a sacar a los cristianos del olivo natural, decididos a alejar a los cristianos de sus raíces hebreas. ¿Cuáles fueron esas voces? ¿Y qué dijeron? Mencionaré algunas. Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía fue un intelectual helenista convertido al cristianismo en Éfeso, aproximadamente a principios de siglo, fines del siglo, a principios del siglo II. La iglesia lo considera uno de sus fundadores. En su viaje a Roma, él escribe varias cartas a diferentes comunidades cristianas, donde enseña, entre otras cosas, lo que cito ahora de sus propias fuentes. Primero, dice Ignacio: los que participan de la Pascua judía son partícipes con aquellos que mataron a Jesús. Hablar de Cristo y vivir como judíos es una tontería. Dice Ignacio: el obispo está ahora en lugar de Dios. Y para rematar, dice Ignacio, los presbíteros están ahora en lugar de los apóstoles. Ignacio fue el primero, posiblemente, en crear las bases teológicas para que los cristianos no celebren la Pascua en la fecha cuando los judíos la celebramos, sino en una fecha diferente. Cuando tú celebras la Pascua en una fecha distinta, asume sobre ti una autoridad distinta también, una cobertura espiritual distinta a la apostólica. ¿Te has preguntado por qué la iglesia celebra la Semana Santa en una fecha distinta a la Pascua judía? ¿Por qué la iglesia sigue por un camino distinto al pueblo judío? ¿Por qué tenemos pastores protestantes evangélicos llamando al cura del pueblo para que les diga cuándo es la fecha de la Semana Santa? ¿Por qué te van a llevar este año a celebrar la entrada triunfal en una fecha distinta a la Pascua judía? ¿Por qué en vez de enseñarte a sacar la levadura de tu casa, te enseñan a buscar huevos de conejos? ¿Pone el conejo huevos siendo un mamífero? Te voy a decir por qué. Porque Ignacio de Antioquía, uno de los padres del cristianismo, enseñó: los que participan de la Pascua judía son partícipes con aquellos que mataron a Jesús. Unos años después cambiaron la fecha de la Pascua y ahora el cristiano sigue el calendario de Roma, no el calendario de Jerusalén. Los cortaron de Israel, los sembraron en Nicea y lógicamente andas por un camino diferente al del pueblo de Dios. Tú no eres culpable. Por supuesto que no eres culpable. Tú no tienes la culpa. Pero arrastras el problema porque estás bajo el sistema que separó a los cristianos de su raíz hebrea. Los pastores tampoco son culpables. Eso fue lo que le enseñaron en los seminarios cristianos donde ellos fueron educados. La inmensa mayoría de los pastores no tienen una formación hebraica, sino cristiana. Y no podemos pedirle que enseñen algo que no conocen y en lo cual no han sido educados. Es igual que los médicos. La mayoría de los médicos son formados en la ciencia de la medicina alópata. Tienen muy poco conocimiento de la medicina naturópata. O sea, no podemos pedirle a tu médico que te recomiende una terapia de aceites esenciales de grado terapéutico para sanarte de una afección respiratoria, cuando lo único que él conoce son los antibióticos creados por la industria farmacéutica. Como naturópata, como médico naturópata, practicante, yo trato a los pacientes con enfermedades respiratorias con simples gotas de aceites terapéuticos que son 5 veces más poderosos que la penicilina y 10 veces más económicos y 100 veces más efectivos.
Lo mismo pasa con la teología. Si alguien me ayuda con los monitores, parece que un monitor acá no me estoy escuchando. Lo mismo pasa con la teología. No podemos pedirle a un maestro cristiano formado exclusivamente en la teología cristiana que enseñe la teología hebrea, porque él no fue formado en esa teología. Así que no salgas de aquí diciéndole a tu pastor, ¿cómo es posible que me hayas escondido esto? No salgas de aquí diciéndole a tu pastor, ¿por qué no me enseñaste la verdad de todo esto? No salgas de aquí diciéndole a tu pastor, ¿por qué me has seguido manteniendo fuera de mi casa, fuera de mis raíces hebreas? ¿Por qué vamos nosotros a celebrar Semana Santa este año en una fecha diferente? No hagas eso, porque tu pastor no es culpable tampoco. Él es víctima también. Y no estamos culpándote de nada. Estamos informándote. Y tú verás qué haces luego con esta información. Lleva entonces en tu mente la causa de esta separación. Porque uno de los padres de lo que ahora conocemos como cristianismo enseñó, los que practican la Pascua judía son partícipes con aquellos que mataron a Jesús. Para el tiempo de Ignacio vino también el autor de la Didaché. La Didaché es un documento cristiano importantísimo de principios del primer siglo. Para entender la Didaché, en lo que quiero explicarte, primero tengo que darte un entorno histórico simple. Los judíos tenemos 2 días a la semana que ayunamos, los lunes y los jueves. Son los 2 días que ayunamos en el judaísmo. Los cristianos primitivos aprendieron esto de sus hermanos judíos mayores y ayunaban los lunes y los jueves. ¿Qué enseña ahora la Didaché a principios del primer siglo? Voy a citar un versículo de la Didaché. Ayunen ahora los miércoles y los viernes. No ayunen más los lunes ni los jueves para no tener nada compartido con los hipócritas. ¿Y quiénes son los hipócritas? Acertaste, los judíos. Los judíos. Si te vas dando cuenta de cómo te fueron sacando poco a poco de tu raíz hebrea. Luego viene Justino Mártir, años 100, 150, después de Yeshua. Justino de Roma, conocido popularmente como Justino Mártir, fue uno de los más influyentes intelectuales helenistas cristianos de sus días. Justino fue uno de los primeros y más connotados filósofos cristianos de todos los tiempos. Es sin duda uno de los creadores del cristianismo que ahora tú practicas. Escribió muchas obras, de las cuales algunas han sobrevivido, y entre ellas posiblemente la más famosa, conocida como Diálogo con Trifo. Trifo es un rabino judío del 2 siglo que no creía que Yeshua era el Mesías. Y él tuvo un debate con este rabino. En esta obra, Diálogo con Trifo, Justino nos narra sus propias consideraciones de ese debate que él sostuvo con este rabino. El debate tuvo lugar nada menos que en la ciudad de Corinto. Y el tema tratado fue la validez del judaísmo y de la ley de Moisés. Lastimosamente no tenemos sino los argumentos de Justino, y de esta forma el debate es visto exclusivamente del lado de Justino. Hubiera sido extraordinario escuchar a estos dos intelectuales, un filósofo cristiano y un rabino judío, sobre un tema tan interesante. En todo caso, en su libro Diálogo con Trifo, Justino usa varios argumentos que son pertinentes a esta conferencia. El primer argumento que él usa en su debate tiene que ver con la ley de la circuncisión en la carne. Desde el punto de vista de la ley de Moisés, la circuncisión en la carne es una señal de pacto entre el judío y Dios Altísimo. ¿Para qué entonces Dios marcó a los judíos con la señal de la circuncisión?
¿Para qué Dios entregó la circuncisión a los judíos como señal de alianza? Esto es lo que Justino, padre del cristianismo, le dice a Trífo en este debate. Y cito: la circuncisión fue dada para separar a los judíos del resto de los pueblos, pero no separarlos como miembros de algún pueblo especial, sino para ser marcados como el pueblo que merece ser castigado y perseguido. ¿Está escuchando? Dios marcó a los judíos con la circuncisión para que luego fuese fácil distinguirlos, a fin de perseguirlos y castigarlos. Para eso Dios le dio la circuncisión a los judíos. Voy a citarte ahora directamente de su libro, de la versión que yo tengo en mi oficina. Escribe Justino, uno de los líderes más importantes del cristianismo. Y cito: de hecho, la costumbre de la circuncisión en la carne, dada desde Abraham, fue entregada como una marca distintiva para separarte de las otras naciones y para separarte de nosotros los cristianos. El propósito final de esto fue que ustedes, y solamente ustedes, los judíos, pudieran sufrir todas las aflicciones que justamente ahora les ha venido encima. ¿Cuál es la razón, dice Justino a Trífo, por la cual ustedes se merecen todo este castigo? Respuesta de este padre de la iglesia: porque ustedes asesinaron a Cristo. Así que los cristianos se les fue enseñando que la circuncisión no era una señal de pacto entre el pueblo judío y Dios, sino una marca para que todos sepan que los judíos ya no tienen ninguna relación especial con Dios, sino que están marcados para saber identificarlos, para condenarlos y para matarlos por ser los asesinos de Cristo. ¿Me permites contar lo que me contaste en la parte de atrás de la invitación que te hicieron? El pastor en el receso me estaba contando que recientemente fue invitado por el consulado de Israel aquí en República Dominicana para dar una reflexión acerca de Israel. Estaban los embajadores, los cónsules, diferentes dignatarios de diferentes países, y el pastor dio una conferencia. Después que terminó de dar su conferencia sobre Israel desde el punto de vista de Dios, todo el mundo se paró y estuvo casi 3 minutos, ¿no?, aplaudiendo al pastor. Eso es un gran ejemplo para todos nosotros. Pero pastor, si tú te hubieses parado allí y hubieses dicho esto de Justino, ¿qué piensas que habría pasado? ¿Qué habría sucedido si delante del pueblo judío y sus representantes acá, el pastor se levanta y dice: ustedes tienen el pacto de la circuncisión solo para ser marcados, para saber identificarlos y condenarlos y matarlos, porque ustedes son los asesinos de Cristo? ¿Te habrían aplaudido? Ahora entiendes el nuevo espíritu que se va metiendo dentro del cristianismo. No solamente una nueva teología, un espíritu diferente, un mensaje diferente, un Yeshua diferente. Y cuando tú entras o naces en este cristianismo surgido después de los apóstoles, cuando tú te conviertes a esto y entras en este sistema o naces dentro de este cristianismo con todos estos virus y con todas estas pandemias antisemitas, atrae sobre ti, pasiva e inconscientemente, pero lo atraes realmente, todos estos virus y toda esta influencia espiritual. Y bajo esa influencia espiritual antisemita, operando desde adentro, la profecía se corrompe, el mensaje profético se corrompe y la visión se enturbia. Mira la secuencia. Ignacio de Antioquía dice: los que participan de la Pascua judía son partícipes de aquellos que mataron a Jesús. Luego llega Ignacio y dice: hablar de Cristo y vivir como judíos es una tontería. Y dice: los presbíteros están en lugar de los apóstoles. Y luego ustedes, los cristianos, los judíos, están marcados no porque sean un pueblo especial para Dios,
Ustedes están marcados para ser perseguidos y matados por ser los asesinos de Cristo. Ustedes, nosotros, vea la diferencia, vea la separación. Ustedes, nosotros los cristianos, somos la verdadera raza judía. Nosotros los cristianos somos la verdadera simiente de Jacob. Nosotros los cristianos somos el verdadero Israel de Dios. Esto es lo que se está enseñando ahora. Y continúa diciendo, la Biblia hebrea no es de ustedes, pertenece a nosotros, porque todo lo que dice la Biblia hebrea es acerca de Cristo, por tanto no les pertenece a ustedes nunca más. Si ustedes quieren tomarla de nuevo, tienen que dejar de ser judíos y hacerse cristianos. Lógicamente, cualquier cristiano que supiera esto, unirse a los judíos o estar cerca de los judíos o identificarse con los judíos, significaría persecución, rechazo, conflictos y finalmente ganarse el odio del Imperio Romano. ¿Te imaginas lo que está pasando aquí? Lógicamente, tenemos ahora un cristianismo que ya no es sostenido por su raíz hebrea, ya no es alimentado con la rica savia del buen olivo, sino con otras fuentes y con otras sabias antijudías y antisemitas completamente diferentes. Luego nos encontramos con la epístola de Bernabé. La epístola de Bernabé es una obra anónima de algún cristiano que la atribuyó a Bernabé, el apóstol, compañero de Pablo, para darle mayor autoridad a la carta. Es una carta muy importante que circuló entre las iglesias cristianas al comienzo del segundo siglo. De hecho, esta carta apareció en el canon del Nuevo Testamento dentro del famoso códice sinaítico del siglo V. La carta está escrita para desanimar a los cristianos que querían unirse a los creyentes judíos y retornar a sus raíces hebreas. Para el cristiano escritor de esta carta, que un cristiano a esa altura estuviese tratando de unirse a los judíos era absurdo. Así que se escribe esta carta, entre otras cosas, para impedir ese retorno de los cristianos a la rica savia del olivo natural. Y con la mira de establecer su argumento, en esta carta el autor promueve la idea de que los cristianos no tienen nada que hacer buscando las escrituras desde una perspectiva hebrea, porque la Biblia ahora ya no pertenece a los judíos, ahora es de los cristianos. Los judíos, dice la carta, ya no interpretan bien la Biblia, están ciegos, tienen una venda en sus ojos. Cuando leen la Biblia, la hacen literalmente, cuando la Biblia hay que leerla con ojos griegos helenistas, figurativamente, alegóricamente. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué la mayoría de los cristianos comen carne de puerco, de cerdo? Think about it. Piensa. ¿Por qué piensas tú que la mayoría de los cristianos comen carne de cerdo, aún sabiendo el potencial de daño a la salud que esto tiene? ¿Por qué? Te diré por qué. Los cristianos no comían carne de cerdo en los días apostólicos. No comían carne de cerdo en los días apostólicos. Luego de los apóstoles comienzan a comerla. ¿Por qué? Por la epístola de Bernabé. Vamos a compartir lo que él dice en esta carta de la carne de puerco. Escuchen. Cito. Cuando la Biblia dice que no se debe comer carne de cerdo, no tiene nada que ver con comer de la carne de ese animal. Solamente tiene que ver con no imitar la conducta de los cerdos, la inmundicia de los cerdos. ¿Y qué pasó entonces? Los cristianos, por la influencia de esta carta, comienzan a comer carne de puerco. Y además de esto, dice, los judíos... Recuerda que es una carta atribuida a Bernabé. Dice, los judíos, con sus interpretaciones literales de la Biblia, demuestran que no conocen la Escritura, porque nunca
nunca han sido realmente el pueblo escogido. El cristianismo es el verdadero pueblo escogido. Y el Antiguo Testamento es nuestra Biblia. ¿Qué haces entonces estudiando la Biblia a la manera judía? Imagínate. El autor cristiano de esta carta de Bernabé arremete contra la circuncisión como señal de pacto para el judío de una forma impresionante. Mira cómo él interpreta la circuncisión. Dice, cuando Abraham circuncida a los 318 siervos nacidos en su casa, asunto que está registrado en Génesis capítulo 14 y 17, el autor de la carta a Bernabé, que la escribió en su lengua materna, era el griego koiné, él dice esto, y cito, observa que Abraham circuncidó 318 hombres. ¿Qué significa eso? Escribimos el número 318 con 3 letras griegas, la iota, la eta y la tau. La iota y la eta suman 18, que son las 2 primeras letras del nombre griego de Jesús. Y la tau simboliza la cruz. La circuncisión, por lo tanto, es la cruz. Conclusión, cuando Abraham circuncidó a sus 318 siervos, no los estaba circuncidando físicamente, le estaba haciendo la señal de la cruz. Esta es ahora la nueva enseñanza cristiana. Y desde entonces la señal de la cruz es símbolo del cristianismo. ¿Y qué más enseña la carta? ¿Estás listo para escucharlo? Mira lo que dice la carta. Dice, los judíos descienden de Esaú, los cristianos de Isaac, y por tanto la herencia le pertenece a Isaac, a los cristianos, no a Esaú, no a los judíos. Esa era la manera como ahora interpretaban los cristianos las escrituras hebreas. Y entonces llega Ireneo, año 130 al 202, fines del segundo siglo, edificando sobre los teólogos cristianos previos. El obispo de León enseña, y cito, los judíos fueron desheredados de la gracia de Dios y perdieron su estatus de pueblo de Dios. Luego aparece Tertuliano, 135 al 250, otro de los fundadores del cristianismo. En sus famosos sermones dominicales, culpa a los judíos de la muerte de Cristo. Tertuliano enseña, los judíos dejaron de ser el pueblo escogido y se convirtieron en el pueblo rechazado por Dios. Y entonces llega el concilio de Elvira, 305. En pleno cuarto siglo, los doctores cristianos se reúnen en lo que los historiadores llaman el concilio de Elvira en España y emiten varios decretos para los cristianos. Entre ellos lo siguiente. Primero, los cristianos no pueden compartir sus alimentos con los judíos. Segundo, los cristianos no pueden casarse con los judíos. Tercero, los cristianos no pueden bendecir a los judíos. Cuarto, los cristianos no pueden reunirse en Shabbat y estudiar y comer juntos porque eso es judío. ¿Qué tienes aquí? Observa el poder espiritual que está operando sobre los cristianos. Observa la cobertura espiritual que está operando sobre el cristianismo al entrar del siglo IV. Luego llega el concilio de Nicea del 325. Aquí, en este concilio, bajo el escrutinio del emperador Constantino, desesperadamente buscando la unidad de su imperio, se decreta que es imposible para los cristianos tener nada compartido con los judíos. Por tanto, por decreto, se envían cartas a las iglesias cristianas que no celebren nada judío, para no tener nada que ver con los judíos, que no acepten ningún tipo de costumbres judías,
Porque es indecoroso, dice una de las cartas, es indecoroso tener algo compartido con esa chusma de judíos. Como todo historiador sabe, en Nicea, una rama de las muchas que había triunfó sobre el resto, se impuso sobre el resto. El cristianismo que sale vencedor, el cristianismo niceano, para identificarlo de alguna manera, llegó a la conclusión de que los cristianos no deben tener nada compartido con ese pueblo tan aborrecible como es el pueblo judío. ¿Cómo entonces pueden los cristianos reclamar la Biblia, su libro sagrado, si en la Biblia hay maldiciones y bendiciones dependiendo de si tú guardas o no los mandamientos? A esto responde Eusebio, la voz autorizada de Nicea, que las maldiciones en la Biblia hebrea fueron dadas para los judíos y las bendiciones para los cristianos. Luego llega Juan Crisóstomo, 349 al 407, para fines del siglo IV. En sus famosos sermones dominicales que nos han llegado, afirma, y cito: las sinagogas son peor que un prostíbulo, cueva de ladrones, hato de salvajes. Y añade, los judíos están poseídos por demonios y por el propio Satanás. El más sagrado deber del cristiano es odiar a los judíos hasta la muerte. Te estoy dando pruebas históricas que tú puedes comprobar entrando en Google. Luego llega Jerónimo, hijo de Eusebio, el que tradujo la Biblia al latín. Enseñó a los cristianos que los judíos son serpientes venenosas y que no saben orar. Su famosa frase, cuando los judíos oran, es solo rebuznos de burros. ¿Puedes imaginarte la fuerza espiritual antisemita que está operando en este nuevo cristianismo que surge a partir de fines del primer siglo y del segundo? ¿Qué pasa cuando una persona se convierte a ese cristianismo y entra en ese sistema o nace dentro de ese sistema? No lo podemos negar. Se encuentra con esta fuerza negativa, con esta ideología escondida que comienza a operar en su mente y en su corazón. Y en vez de estar bajo la autoridad apostólica, ahora se está bajo la autoridad de los cardenales, de los obispos y los maestros cristianos que sacaron completamente a los cristianos de su raíz hebrea y los alimentaron con una savia diferente a la rica savia del olivo natural. Y esta es la razón por la cual cuando llega Semana Santa, tú celebras la muerte y la resurrección del Señor en una fecha completamente diferente a la fecha judía que seguimos los judíos que creemos en Yeshua como el Mesías. ¿Por qué? Porque ya tú no estás bajo la cobertura de los apóstoles judíos, estás bajo la cobertura de Roma sin saberlo. Y no voy a mencionar las cruzadas, no voy a mencionar las conversiones forzadas, no voy a hablar de la expulsión de los judíos de España y Portugal, no voy a hablar de la Inquisición, ni de los libelos de sangre, ni de los culpables de la plaga negra. Me imagino que ya esto es historia bien conocida. Como resultado de todo esto, los cristianos asociaban los problemas en sus países con la presencia de los judíos. Y por eso los pintaban con narices puntiagudas, con cuernos de Lucifer, con cola de monos. Los líderes cristianos incitaban a los cristianos a odiar a los judíos. Y cuando algo malo sucedía en un pueblo, los judíos eran los responsables. Ciudades completas de judíos fueron quemadas por cristianos y miles de judíos achicharrados en hogueras levantadas en nombre de Jesús. En España no nos fue muy bien. Los reyes católicos no pagaron el dinero que debían a la comunidad judía después de la guerra. Inventaron mil excusas. Se acudió al Papa para buscar consejo. Roma indicó a los reyes de España que por decreto papal se les otorgaba
a los reyes Fernando e Isabel todo el derecho y autoridad para tratar el asunto y eliminar cualquier vestigio de judeidad en Sefarat. Después de miles de asesinatos judíos, el rey Fernando e Isabel, la católica, firmaron el edicto de expulsión de los judíos de España porque representaban un peligro para la nación. Era el año 1492. Con la reforma se esperaba que vinieran tiempos de paz para los judíos en Europa, especialmente en Alemania, cuna del reformador Martín Lutero. Pero de nuevo, el cáncer del antisemitismo se impuso en la teología cristiana reformada, como había sido previamente en la teología católica. Lutero ordenó la destrucción de los judíos, la quema de las sinagogas. Los judíos fueron catalogados por Lutero como un pueblo miserable, maldito, ciego, guarida de ladrones, venenosos, peligrosos. Ordenó echarlos del país y hacer todo lo posible por quemar sus libros, sus casas y convertirlos prácticamente en esclavos con labores forzadas. Basta leerse su libro contra los judíos y sus mentiras para que puedas ver por ti mismo cuánto antisemitismo cegó los ojos de los cristianos, incluyendo los protestantes y los evangélicos que vinieron después. Para el año 1924, otro reformador comienza a tomar las riendas de Alemania, esta vez en el ámbito político. Un cristiano formado en la teología de la Reforma escribe un libro llamado Mein Kampf, lectura obligada para todos sus partidarios. Lutero fue el héroe de Hitler. En su libro Mein Kampf, Mi lucha, escribió que efectivamente Martín Lutero fue el que le impulsó a su carrera política. Porque, dice Hitler, Lutero, de un plumazo de su espíritu, anunció la llegada de un nuevo amanecer y de una nueva era para Alemania. Y luego afirmó que una de las cosas que hizo grande a Lutero fue su capacidad para ver que el problema de Alemania eran los judíos y que por lo tanto necesitaban ser eliminados y destruidos. Hitler consideró su más sagrado deber cristiano concluir en su opinión, la obra iniciada por su héroe Martín Lutero. Adolfo Hitler, el nuevo reformador, apuntó a los judíos como los responsables de todos los problemas de Alemania. En 1924, cuando tuvo lugar el simposio de Berlín, el orador principal fue precisamente Adolfo Hitler. Los historiadores preservaron para nosotros ese discurso, del cual cito lo siguiente, con el permiso de esta sala. Estoy actuando en armonía con la voluntad de Dios Todopoderoso, mientras doy a conocer la misión más importante que los cristianos tenemos que emprender: estar contra los judíos y deshacernos de ellos de una y por todas. Todos sabemos la historia y sabemos que finalmente el nacionalsocialismo cayó derrotado por los aliados, gracias a Dios. Entonces vino el juicio de Nuremberg y todos recordamos las famosas palabras de uno de los principales acusados alemanes en aquel juicio. Se puso en pie y dijo: nunca he dicho algo que Martín Lutero no lo dijera primero. El holocausto fue y será siempre el resultado de un cristianismo que se separa de sus raíces hebreas y que se yergue como casa aparte sin tener en cuenta su genética, su ADN semita. El sistema inmunológico del cristianismo será siempre su raíz hebrea, la savia hebrea que nutre el olivo natural. Al momento que te sales de ahí, los nutrientes que vienen son extraños al cuerpo, comprometen el sistema inmunológico y abre las puertas a la entrada de toda bacteria, virus y células cancerosas que enferman, debilitan y nublan los ojos proféticos del cristianismo. Llevamos casi 2000 años sufriendo de este cáncer. Hoy, en pleno siglo XXI,
las cosas no están cambiando mucho. Todavía hay teólogos cristianos y enormes organizaciones cristianas que perpetúan estas teologías equivocadas. De Lutero, de Tertuliano, de Agustín, de Jerónimo, de Nicea, de Justino Mártir, de Bernabé, de Ignacio de Antioquía. Y pensando que están defendiendo el cristianismo, y pensando que están defendiendo la fe cristiana, no hacen otra cosa que propagar una religión completamente distinta, separada y contraria a lo que Jesús enseñó, a lo que Pablo enseñó, a lo que el Nuevo Testamento enseña. Uno podría pensar que para el siglo XXI estas cosas deben ser ya superadas. La realidad es otra cosa. En el año 2002, ya entrados en el siglo XXI, se publicó un documento en los Estados Unidos, venido nada menos que del Seminario Teológico Juan Knox, uno de los seminarios evangélicos más influyentes hoy día en los Estados Unidos y en América Latina. Creo que todos sabemos que este seminario teológico Knox es un seminario de tradición reformista que existe para educar a hombres y mujeres en cuanto a cómo dar a conocer las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Cuál es su visión? Voy a leerles cuál es su visión. Equipar a estudiantes de naciones de todo el mundo con el conocimiento y las habilidades necesarias para ser líderes ministeriales en el reino de Dios en la tierra. La educación de Knox estará marcada por su consistencia con la teología reformada, la profundidad teológica, la aplicabilidad práctica en las culturas mundiales y el objetivo evangelístico. Extraordinario. ¿Qué dice el famoso documento propuesto por este seminario reformado sobre Israel? Les voy a leer algunos párrafos. Dice lo siguiente, y cito: los que enseñan que las promesas de la Biblia con respecto de Israel están siendo cumplidas hoy están equivocados. Las promesas hechas a Abraham no aplican a ningún grupo étnico particular, sino a la iglesia de Jesucristo, el verdadero Israel. Y sigue diciendo el documento: el derecho de cualquier grupo religioso étnico a un territorio en el Medio Oriente llamado la Tierra Santa no puede ser apoyado por la Escritura. Las promesas de tierra específicas a Israel en el Antiguo Testamento ya fueron cumplidas bajo Josué. El documento cierra con broche de oro diciendo: el actual estado de Israel no es una realización profética. No podemos aceptar que haya un reino de Cristo en la tierra con características judías. En pleno siglo XXI. ¿De dónde viene todo este antisemitismo? ¿De dónde viene toda esta virulencia contra el pueblo judío? Todo este robo de identidad y toda esta teología del reemplazo que sigue operando en el mundo cristiano, incluso en muchas partes del mundo evangélico. ¿Te imaginas a un seminario de formación de líderes cristianos a los cuales se les educa la mente para que luego vayan a las iglesias y perpetúen estas doctrinas, diciéndoles que la resurrección del Estado moderno de Israel no tiene nada que ver con la profecía bíblica? ¿Qué espíritu se está moviendo aquí? ¿Qué ideología está dominando todavía el pensamiento y la teología cristiana? ¿Cómo podemos tener una orientación profética confiable cuando tenemos teólogos cristianos diciendo el actual Estado de Israel no es una realización profética? Es hora de concluir. He puesto la evidencia delante de ustedes y les traigo una propuesta. La propuesta es regresar a casa. La propuesta es regresar a Israel. La propuesta es regresar al olivo natural, donde un día tú fuiste injertado por el Espíritu Santo de Dios.
La propuesta es renunciar a todo este antisemitismo creado a lo largo de los siglos y limpiar tu alma de toda esta influencia que viene cuando los padres de la iglesia se separan de su matriz hebrea y crean para sí, para sus descendientes, un árbol completamente distinto al olivo natural, separado del olivo natural y nutrido con una savia diferente. La propuesta es que para restaurar la pureza de la fe cristiana, para restaurar la pureza de la profecía, para reparar las profundas heridas creadas y sanear las brechas, decidas volverte a tu lugar, a tu olivo natural, a tu herencia judía. Y no puedes hacer eso excepto que renuncies a toda esta mala práctica teológica, a toda esta miasma antisemita, pararte en los caminos y preguntar por las sendas antiguas y andar por ellas. La propuesta es que vuelvas a estudiar la Biblia con ojos hebreos, con lentes hebreos, que redescubras al Yeshua judío, al Mesías judío, a los apóstoles judíos, al Nuevo Testamento judío. Yo sé que tú no eres responsable de arrastrar contigo todo este antisemitismo, toda esta maldición del antisemitismo. Por supuesto, no es tu culpa, pero lo arrastras. Te haces partícipe de una maldición que opera contra todo lo que se levanta contra el pueblo judío. Porque no podemos olvidar que Dios dijo: bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan, maldeciré. Esa palabra en hebreo es muy fuerte, muy fuerte. Umekale leja ahor, así dice el texto hebreo, literalmente. Umekale leja ahor. Al que te maldiga, maldeciré con ahor. Este término hebreo ahor es terrible. Ahor es el nombre de una de las peores maldiciones que existen. Es una maldición que tiene la capacidad de cerrarle los ojos a la gente, de enturbiar su entendimiento profético. Una persona bajo los efectos de esta maldición lee pero no entiende, camina y tropieza, busca y no halla. Cada vez que está a punto de lograr algo, se lo llevan de la mano. Es muy difícil concretar algo, porque todo está confundido, todo está enredado, turbio, el alma se hace pesada, la palabra profética sale torcida, lees una cosa, interpretas otra, te dicen una cosa, interpretas otra. Una teología surgida bajo esta maldición sufre de bipolaridad espiritual. No concreta nada. Lees la escritura y tuerce su sentido. Le haces decir a los profetas lo que no dijeron, a los apóstoles lo que no enseñaron. ¿Y por qué pasa esto? Porque dentro de la cultura cristiana, en esa parte de su teología antisemita, opera esta maldición ahora, sin saberlo. Y todas estas cosas raras te suceden sin saberlo, porque estás bajo los efectos de una fuerza espiritual negativa llamada ahor, que viene como resultado del antisemitismo, como resultado de separarte del árbol donde Dios te injertó, que viene como resultado de hacer las cosas contrarias al diseño de Dios. La Biblia dice una cosa y tú interpretas otra. El Espíritu sopla para un lado, tú andas por el otro. Y estamos tan acostumbrados a andar por el otro lado que cuando viene un profeta y nos indica el lado correcto, tengo miedo de volverme acá porque pienso que voy a ofender a Dios.
el Espíritu de Dios está soplando para un lugar y tú insistes en caminar para otro. Y entonces las cosas no salen bien. Los problemas se incentivan. La palabra profética sale confusa y borrosa. Está escrito en nuestros libros que cuando una persona se empeña en ir contrario al diseño divino, de cruzar la línea roja, activa un sensor espiritual que dispara una maldición llamada Ahor, Umekaleleja Ahor. Y esa maldición se manifiesta en muchas ocasiones como un espíritu de mentira en los profetas. Tienen apariencia de piedad, pero es ficticia. Tienen nombre de que viven, pero están muertos. Tienen mucho ruido, solo címbalo que retiñe. La palabra profética que emiten no atraen a la iglesia, a su raíz hebrea, a su olivo natural, a su savia hebrea. Lo alejan, la empujan hacia otro árbol diferente. Tiene mucha espuma, pero poca sustancia. Siempre es más de lo mismo. La gente es animada, pero no educada. La gente es entusiasmada, pero no formada. La gente es motivada, pero no santificada. Se sigue con los mismos vicios, con los mismos malos hábitos, con las mismas mentiras, con las mismas inconsistencias, con las mismas contradicciones éticas. Los demonios nunca se acaban de ir, siempre vuelven. Las enfermedades nunca se terminan, siempre regresan recurrentemente. La propuesta no es que ahora cierres las puertas de tu iglesia y te vayas para una sinagoga. Esa no es la propuesta. La propuesta no es que digas, ¿sabes qué? Ahora somos todos judíos y ya no somos cristianos. Esa no es la propuesta. La propuesta es que descubras al cristianismo primitivo. Que descubras esa fuerza del cristianismo que enseñó el rabino Saúl de Tarso. El judaísmo para no judíos, no separados de Israel, unidos con Israel. La propuesta no es que ahora le digas a tu congregación, ¿sabes qué? Todos tenemos que hacernos judíos aquí. Esa no es la propuesta. No porque hacerse judío esté mal, te aclaro, no es porque esté mal, todo lo contrario, sino porque eso no es el programa de Dios. Dice Rabino Shaul, cada uno se queda en el estado en que fue llamado. La propuesta es restaurar la fe cristiana original, reparar la pureza de la profecía, reparar las profundas heridas creadas, la brecha creada, echar el antisemitismo de la iglesia, el consciente y el inconsciente, el heredado o el creado. La propuesta es revocar la maldición de Ahor para que no siga operando sobre tu cabeza y trayendo sobre ti una sombra como de una mano negra peluda que no te permite nunca alcanzar aquello para lo cual tú has sido llamado. La propuesta es regresar a casa, renunciar a todo este antisemitismo de los padres de la iglesia, renunciar a todo ese cristianismo que se apartó del suelo hebreo y, según sea tu estatus, regresar al cristianismo primitivo, regresar al cristianismo paulino, regresar a eso que en el judaísmo se conoce como judaísmo para los no judíos. La propuesta es salirte de Nicea y regresarte a Jerusalén. Es abandonar al Jesús creado por la teología antisemita de los padres del cristianismo y abrazar al Jesús judío y redescubrir y retomar la teología judía de los apóstoles. La propuesta es dejar el olivo silvestre y regresarte de nuevo al olivo natural, junto a las ramas naturales, no reemplazándolas, sino compartiendo con ellas la riqueza de esa herencia que tiene provisión tanto para el judío como para el no judío. La propuesta es, en fin, estirar tu mano
abrazar el manto de un judío llamado Yeshua y decirle, voy contigo, porque yo sé que Dios está contigo. Esa es la propuesta. Es poner atención seriamente a lo que está escrito acerca de aquellos que se separaron de sus raíces hebreas y crearon un híbrido llamado la Santa Iglesia Universal. Para concluir, quiero explicarte algo. En el judaísmo, cuando se corrompen los principios, se compara con la inmoralidad sexual. Y la secta, el grupo o la organización que participa de eso, se identifica en el judaísmo como habitación de demonios. Y eso es exactamente lo que dice el libro de Revelaciones. Y cito: y clamó con potente voz diciendo, cayó la gran Babilonia. Se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y de toda ave inmunda. Cuando ahí dice habitación de demonios, está hablando de la corrupción de la verdad, de la corrupción de la doctrina, de la corrupción de la enseñanza pura de Yeshua y de sus emisarios originarios. Y ya te he mostrado cómo se dio esa corrupción. Sigue diciendo el libro de Revelaciones: todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad. Y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. Observa que está hablando de una organización mundial, católica. No está hablando de un grupo, de una minoría o de un remanente. Está hablando de algo que abarca al mundo entero, todas las naciones. Está hablando de una organización con tremenda influencia política, los reyes de la tierra. Y está hablando de una organización con una enorme influencia económica, los mercaderes de la tierra. Y ante este cuadro, el autor inspirado continúa diciendo: y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Observa que dentro de eso creado y aborrecible a los ojos de Dios, hay un pueblo que no la debe, que no es culpable, que no es responsable. Un pueblo que nació allá adentro. Y por nacer ahí, aunque no es su culpa, por asociación, por estar ahí, en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, se expone a sufrir las plagas y el desastre que viene sobre ese sistema antisemita sin Yeshua. Recuerda lo que enseñaron los padres del cristianismo. Los cristianos nada tienen que ver con sus raíces hebreas, porque las sinagogas son peor que un prostíbulo. Recuerda lo que enseñaron los padres del cristianismo. Los cristianos no tienen que tener nada compartido con los judíos. Mientras Rabino Shaul de Tarso, el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, está enseñando, los gentiles son coherederos, los gentiles son miembros del mismo cuerpo. Los padres del cristianismo enseñaban, los cristianos no tienen nada compartido con los judíos. Las promesas de la Biblia con respecto a Israel son fieles y verdaderas y no han pasado de moda. Hoy te propongo renunciar a toda esa teología antisemita. Los hijos de los padres del cristianismo enseñan en pleno siglo XXI el derecho de cualquier grupo religioso étnico a un territorio en el Medio Oriente llamado la Tierra Santa no puede ser apoyado por las Escrituras. Eso es falso. Y yo te propongo que renuncies a eso. Dice más,
el actual Estado de Israel no es una realización profética. Hoy te propongo, renuncia a eso. Porque bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. La propuesta hoy es renunciar a esa maldición generacional, renunciar ahora y volverte a la pureza del cristianismo primitivo. Israel es el eslabón perdido de la iglesia. Es la pieza faltante en la profecía. Hoy te invito a descubrir ese eslabón y traerlo de vuelta a tu vida. Tomar esa pieza faltante y colocarla en su lugar. Y hoy tú puedes retornar a ese camino de vuelta al olivo natural. Si quieres, como dijo el profeta, paraos en los caminos y preguntar por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andar por él. La pregunta es: ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Cómo puedes retornar? La primera cosa es renunciar a esas teologías antisemitas, a esas enseñanzas antisemitas, a esa maldición de ahora que posiblemente esté operando en tu vida sin que tú lo sepas. Y hay 7 declaraciones que resumen todo este deseo de volver al lugar donde Dios te puso desde un principio. Voy a proponerte 7 declaraciones que luego tú puedes sellar con la tinta de tu fe. Y quiero que la escuches primero. Y si quieres, las hagas después, como una decisión inteligente, voluntaria y consciente. No quiero que confieses algo que no sabes qué contiene, porque eso es manipulación. Y tu vida no puede ser auténtica mientras otros la manipulan y piensan por ti. Para ser auténtico, tienes que pensar por ti mismo, decidir por ti mismo y asumir responsabilidad por ti mismo. Porque tú no puedes responder por otro que no seas tú mismo. Porque cada uno dará a Dios razón de sus propios actos, no del de los demás. Si luego de escuchar todas estas 2 partes de la conferencia de hoy, y luego de escuchar estas 7 confesiones que haré, quieres ligar tu alma a eso, entonces te pediré que lo hagas públicamente. Pero primero presta atención a estas 7 confesiones que creo marcan apropiadamente el camino del retorno al cristianismo primitivo, al judaísmo para los judíos, al Yeshua judío y a los apóstoles judíos. Primera confesión: Padre, renuncio a todo este antisemitismo que sacó a los cristianos primitivos del suelo judío. Esa es la primera. Padre, renuncio a todo este antisemitismo que sacó a los cristianos primitivos del suelo judío. Esa es la primera. La segunda: Padre, renuncio y me retiro de toda participación de mi alma con todos estos decretos antijudíos y antisemitas que fueron promulgados en la antigüedad. Retiro mi alma de eso. Desligo mi alma de eso. Tercera confesión: Padre, renuncio a seguir participando de estas falsas doctrinas, de estas falsas teologías, de estas falsas enseñanzas que ha provocado la activación de la maldición de ahora sobre mi nación, sobre mi ciudad, sobre mi familia, sobre mi casa y sobre mí mismo. La cuarta confesión: Padre, renuncio a que me hayan sacado del olivo natural donde tú un día me injertaste entre las ramas naturales, y decido regresar al olivo del cual nunca debí irme. Quinta confesión: Padre, renuncio a la corrupción de tu palabra
y retorno a las sendas antiguas por el buen camino que me trazaron los profetas hebreos, el Mesías judío y los apóstoles judíos. La sexta confesión: Padre, ejerzo mi derecho a renunciar de toda forma de antisemitismo y repudio voluntaria y conscientemente toda corrupción de la fe y de las Escrituras. Y decido volverme al cristianismo primitivo, al judaísmo para los no judíos, a mi primer amor. Y la séptima y última confesión, según fuere tu caso: Padre, renuncio a toda maldición levantada contra tu pueblo escogido y declaro que la fuerza oscura de ahora se aleja de mi nación, de mi ciudad, de mi casa, de mi familia, de mis hijos, de mi esposo, de mi esposa, de mis padres, de mis ancestros, de mi cuerpo, de mi mente, de mi alma, de mi salud, de mis finanzas, de mi potencial, de mis posibilidades de éxito en todas las cosas que emprenda. La pregunta es: ¿expresan estas confesiones los deseos de tu corazón? ¿Estás dispuesto a unir tu alma a la de los profetas hebreos, al Mesías judío, a los apóstoles judíos? ¿Estás dispuesto a estirar tu mano y agarrarte del manto del judío Yeshua y decirle: voy contigo, Mesías, porque yo sé que Dios está contigo? ¿Estás dispuesto a decir de nuevo: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios? Donde tú vayas yo iré, donde tú mueras yo moriré. ¿Estás dispuesto a renunciar a toda esta herencia de maldición de ahora en tu vida y de tu familia? Hoy puede ser un día de profundos cambios para ti. Un día de reparación de tu alma, de corrección de rumbo. Un día de elevación de espíritu, de sanidad, de ceguera espiritual y de recepción de aquello que Dios tiene para ti. Hoy es un día para volver a empezar y hacer sendas derechas para tus pies. Este lunes, a la caída del sol, se inicia el momento cuando nuestro Santo Maestro comió la Pascua con sus discípulos. Hoy es un día para unirte a eso, para volver a estudiar las Escrituras con lentes hebreos, bajo el manto del Mesías judío y de sus emisarios originarios. Hoy es un día bueno y propicio para retornar al Dios de Yeshua, a la fe de Yeshua, a la de los apóstoles, al manto del Yeshua, el Mesías judío. Hoy es un día para que tú decidas enfrentar y luchar contra toda forma de antisemitismo en tu mente, en tu cultura, en tu ciudad, en tu país. Hoy es un día bueno para decidir en tu corazón hacer la causa de Jerusalén tu causa y hacer todo lo que esté en tu mano hacer para que tu país, esta gran nación, no sea parte de los que levantan su voz en las Naciones Unidas contra Israel, sino a favor de Israel. No en contra de Jerusalén, a favor de Jerusalén. Como está escrito y leyeron nuestros niños: orad por la paz de Jerusalén. Sean bendecidos los que te aman. Amén. Como está escrito: alegraos con Jerusalén y regocijaos con ella todos los que la amáis. Rebosad de júbilo todos los que por ella hacéis duelo, para que maméis y os saciéis del pecho de sus consolaciones. Porque así dice el Señor: yo extiendo sobre Jerusalén la paz como un río y la gloria de las naciones como torrente desbordado. Hoy es un día bueno para que se cumpla en ti la palabra profética antigua: y acontecerá que en los postreros días la casa del Señor será establecida como cabeza de los montes, se levantará sobre los collados y se unirán a ella todas las naciones de la tierra.
Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. La pregunta es, ¿estás dispuesto a estirar tu mano y pegarte del manto del más extraordinario judío que haya existido alguna vez, nuestro justo y amado Mesías Yeshua, y decirle, voy contigo porque Dios está contigo, Mashiach? Entonces, si has entendido esto y tu motivación es pura, yo te invito que ahí donde estás, cierres tus ojos un momento. Te invito a hacer estas 7 confesiones. Y por cada confesión que hagas, una nueva fuerza espiritual vendrá sobre ti. Por cada confesión que hagas, un demonio acusador será destruido y un ángel bueno será creado para defender tu causa. Por cada confesión que hagas, algo que esté malo saldrá de ti y lo bueno vendrá sobre ti. Por cada confesión que hagas, un mal decreto contra ti será anulado y un nuevo espíritu entrará en ti. El espíritu que operó en Moshe, en Yahshua, en Samuel, en David, en Elías, en Johanán, en Yeshua, nuestro Mesías sufriente. Por cada confesión que hagas, estaré pidiendo que una maldición se rompa y una maldición venga sobre ti y sobre tu casa. ¿Estás dispuesto a liberar tu fe en cada una de estas confesiones? Voy a repetirlas de nuevo. Escúchalas. Y si la haces tuya, voy a pedirte que grites con todas las fuerzas de tu alma, amén. Pero antes de gritar amén, quiero explicarte algo. Amén es un acróstico de 3 letras hebreas. La Aleph, la Mem y la Nun. Donde la Aleph nos habla de Él, de Dios Altísimo. Donde la Mem nos habla del Melech, del Rey. Y donde la Nun nos habla de Neemán, confiable. Cuando juntamos todo eso, cada vez que digas amén, estarás confesando que el Dios de Israel, el Rey del universo, es confiable. Es digno de tu confianza. Que no te va a dejar regresar de su presencia con tus manos vacías. Por lo tanto, cuando digo amén, estoy asumiendo un serio compromiso con Dios. Estoy diciéndole a Dios que estoy de acuerdo con lo que estoy confesando, que estoy ligando mi alma a eso, que estoy comprometiéndome seriamente con mis labios. La pregunta es, ¿quieres decir amén después de estas confesiones que escuchaste y que estoy listo para repetírtelas otra vez? Que cuando digas amén, Dios Altísimo, el Rey justo y confiable, la acepte de tus labios. Que esa confesión sea bien recibida en los lugares celestiales, sin interferencias de fuerzas espirituales, terrenales o espirituales del otro lado. Y que los méritos de nuestro Santo Maestro Yeshua el Mesías nos asisten en estas confesiones. ¿Estás listo para decir amén después de cada confesión?
Entonces vamos allá. Cada vez que le escuches, si tu alma se liga a eso, di amén. Primera confesión. Padre, renuncio a todo este antisemitismo que sacó a los cristianos primitivos del suelo judío. Segunda confesión. Padre, renuncio y me retiro de toda participación de mi alma con todos esos decretos antijudíos y antisemitas que fueron promulgados desde la antigüedad. Tercera confesión. Padre, renuncio a seguir participando de estas falsas doctrinas, falsas teologías y falsas enseñanzas que han provocado la activación de la maldición de Ahor sobre mi nación, sobre mi ciudad, sobre mi familia, sobre mi casa y sobre mí mismo. Amén. Cuarta confesión. Padre, renuncio a que me hayan sacado del olivo natural donde tú me injertaste entre las ramas naturales y decido regresar al olivo natural del cual nunca debí haberme ido. Amén. Quinta confesión. Padre, renuncio a la corrupción de tu palabra y retorno a las sendas antiguas por el buen camino que me trazaron los apóstoles hebreos, el Mesías judío y los apóstoles judíos. Amén. Sexta confesión. Padre, ejerzo mi derecho a renunciar de toda forma de antisemitismo y repudio voluntaria y conscientemente toda corrupción de la fe y de las escrituras y decido volverme al cristianismo primitivo, a mi primer amor. Amén. Y la séptima confesión, según sea tu caso. Padre, renuncio a toda maldición levantada contra tu pueblo escogido y declaro que la fuerza oscura de Ahor se aleja de mi nación, de mi ciudad, de mi casa, de mi familia, de mis hijos, de mi esposo, de mi esposa, de mis padres, de mis ancestros, de mi cuerpo, de mi mente, de mi alma, de mi salud, de mis finanzas, de mi potencial, de mis posibilidades de éxito en todas las cosas que emprenda. Wow. Ahora quiero impartir una bendición especial sobre todos los que dijeron amén. Si tú dijiste amén, fuiste sincero en tu corazón, te voy a invitar a que te pongas en pie y pases aquí delante. Las mujeres a mi izquierda y los varones a mi derecha, por favor. Todas las mujeres de este lado y los varones de este lado. Bendecir no es cualquier cosa. Bendecir es insuflar en tu alma una habilidad sobrenatural para que tú alcances aquello para lo cual Dios te trajo a este mundo. Que todo aquello que está mal en ti sea hoy corregido. Que todo aquello que te está arrastrando por un camino de oscuridad, de tinieblas y de miseria sea revocado.
que hoy recibas en lo más profundo de tu alma una unción del cielo que te eleve y te capacite para cumplir tu misión aquí en esta tierra, en este tiempo. Amén. Que el eterno Dios de Israel sople un nuevo espíritu sobre ti. Amén. El espíritu que operó en Yeshua el Mesías. Amén. Y que tú no puedas ser la misma persona que antes, ni el mismo hombre que antes. Que seas envuelto en la gloria de su presencia. Amén. Y que puedas ser instrumento para levantar en esta nación un nuevo cristiano al lado de Israel, al lado de los profetas, al lado del Yeshua judío, para librar la última batalla que viene con la redención de las almas de esta generación. Porque no es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu, dice el Señor. Que hoy esta bendición anule todo mal decreto sobre ti, sobre tu familia, sobre tu iglesia, sobre tu comunidad. Los milagros que no habías visto lleguen. La bendición que ha estado sostenida en el aire baje. Y la gloria del Dios de Israel se pose sobre ti y sobre tu casa. Que tus labios sean cambiados. Y que de adentro de ti salga agua de vida. El Dios de Israel hoy reciba tu amén. Y selle en tu alma la gloria de su promesa en la redención de los tiempos proféticos que nos han llegado. Hoy deposito sobre ti esa bendición, ese silbo apacible. Viene sobre ti. Esa gloria viene sobre ti. Lo malo se va de tu casa. La oscuridad que estaba operando en tu casa es rota. La luz de la verdad, de la gloria del Dios de Israel, viene sobre ti. Reclamo a tus hijos. Reclamo el fruto de tu vientre, mujer. Tu descendencia para Dios. Tu descendencia para el reino de Dios. Ese hijo rebelde regresa. Ese niño descarrilado vuelve a casa. Esa puerta cerrada se abre. Porque hoy tú has dicho amén. Hoy has unido tu alma al grito del Espíritu. Hoy te has alineado con la palabra profética. Hoy, conscientemente, te has colocado al lado del ganador, Yeshua, el Mesías de Israel. Sello esta bendición sobre ti. Ese nuevo espíritu sobre ti. Esa nueva gloria
sobre ti. Y te marco para esta hora profética que ha llegado al mundo. Con vida, con paz y con prosperidad. Que se vaya la enfermedad. Que se vaya la plaga. Que se vaya el dolor. Que se vaya la vergüenza. Que el Eterno te coloque arriba y no abajo. Con honor y no con vergüenza. Con poder y no con debilidad. Con abundancia y no con escasez. Estando arriba y no abajo. Buscando a tus enemigos y no hallando, porque contigo está el Santo de Israel que te ha honrado. Que esta bendición ahora descienda sobre ti y sobre lo que tú amas. Y que los méritos de nuestro Santo Maestro Yeshua HaMashiach marquen, restauren y aparten tu alma para esta hora de redención que ha llegado al mundo. Amén y amén. Dale una ofrenda de aplauso a Dios.